A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos, toda la querida gente de Apocalipsis Network, bienvenidos a este espacio Conociendo la Verdad. Aquí estamos con Silvana. Silvana. Muy buenas tardes para todos, como decía el pastor, bienvenidos una semana más a Conociendo la Verdad, donde hoy no solamente tenemos un tema como siempre, el cual vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios, el consejo que viene de Dios, pero también vamos a estar recibiendo los pedidos como cada semana y vamos a estar orando por cada uno de ellos como lo hacemos semanalmente. Y luego, como decía el pastor, los llevamos a la iglesia y continuamos orando hasta ver ese milagro y ese testimonio cumplido en la vida de cada una de las personas. Exactamente, ayer estuvimos orando en la iglesia. Y bueno, evidentemente que la comunicación con ustedes se hace fluida a través de la manera que ustedes tienen de comunicarse con nosotros, que aquí en el zócalo de la pantalla van a ver las maneras de comunicarse para que nosotros podamos tener su necesidad, su pedido de oración, qué es lo que le está pasando, testimonios, porque también es lindo que te cuenten testimonios. Tenemos que mandar saludos, bueno, seríamos injustos. Siempre nos quedaría. Tenemos que mandar saludos a México, nos vamos a quedar cortos y obviamente tampoco el tiempo daría para saludar a toda la cantidad de gente que en este momento nos está viendo. Lo cierto es que hoy vamos a tener un tema yo creo que muy interesante, pero antes le quiero decir que en la parte final de este programa, los últimos minutos, los usamos siempre, los aprovechamos para poder estar orando, para que nuevas personas que nos están mirando puedan entender el mensaje del Evangelio y recibir la salvación a través de Cristo. Oramos para que lo hagan. Oramos por aquellas personas que en determinado momento de sus vidas, se apartaron, se alejaron, hoy están viviendo en la situación de querer retornar y el retorno se hace difícil a las cosas de Dios. Bueno, le queremos ayudar con una oración. Y la última oración que vamos a hacer es para pedir un milagro, que puede ser económico, que puede ser laboral, que puede ser en la salud, que puede ser en la familia, en diferentes áreas de su vida. Si usted está pasando por una situación difícil, háganos saber su necesidad, que sobre los minutos finales de este programa vamos a estar orando entonces para que Dios haga un milagro en su vida. Hoy vamos a estar tocando la vida de, yo lo titulo La tragedia de un consagrado a Dios. ¿Sabes de quién estoy hablando, no? ¿De Sansón puede ser? De Sansón. Estoy hablando de Jueces capítulo 16. Un hombre sobrenatural, un hombre increíble, separado para Dios, era nazareo. Los nazareos desde el nacimiento estaban consagrados para Dios, eran personas que no podían tomar vino, eran personas que no se cortaban el cabello, es decir, tenían algunas aristas muy particulares los nazareos. Bueno, este hombre era un nazareo. Sin embargo, en Jueces capítulo 16, versículo 1, Sansón se fue a Gaza, vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Versículo 4, después de esto aconteció, mire qué interesante esto, ¿no? Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, como un hombre que por su consagración no hacía cosas, ni se cortaba el pelo, ni tomaba vino, pero por otro lado tenía una inconducta que tenía que ver con sus emociones, con su atracción al sexo opuesto. Quiero decir que la atracción al sexo opuesto es totalmente natural, lejos de ser un instinto como en los mamíferos, en el ser humano es por sentimiento, pero es lógico que un hombre se sienta atraído por el sexo opuesto, lo mismo que pasa con la mujer. Hoy en día todo eso se ha tergiversado tanto que los hombres sienten atracción por los hombres y las mujeres por las mujeres, fuera totalmente de lo que es lo que Dios diseñó. Entonces, que a él le pudieran atraer las mujeres era algo totalmente natural como hombre. El gran problema era que él no tenía frenos. Era una persona que era como un caballo al galope. No había manera de frenarlo. Primero se llega
en una zona, la zona de lo que hoy es Gaza. Esa zona era la zona de los filisteos, antiguamente. Después se fueron eliminando los filisteos de ese lugar y realmente hoy los palestinos no tienen nada que ver con los filisteos del tiempo bíblico. Sin embargo, dice que él se fue a esa zona de Gaza y se llega a una mujer ramera. O sea, quiero aclarar algo, porque tal vez es bueno poderlo decir, para que algunas personas empiecen a entender un poco de qué estamos hablando. Cuando un hombre se llega a una mujer y a través de la relación sexual unen sus cuerpos, en el mismo momento que unen sus cuerpos, sus almas quedan liberadas. Es decir, en el momento de la unión de la carne, lo que quedan son sus almas liberadas. Al quedar sus almas liberadas, tanto lo positivo de uno y lo negativo de otro se van a mezclar y se van a unir. Quiere decir que ese hombre consagrado, en el acto de la relación con una ramera, lo que estaba haciendo era trayendo sobre su vida toda la cantidad de espíritus demoníacos que la mujer ramera pudiera tener. Eso es una cosa que por algo está prohibido, por algo está en la Biblia totalmente prohibido, lo que tiene que ver con lo que se hace tanto fuera del matrimonio como las relaciones liberales que existen hoy en día, donde un hombre conoce a una mujer y ya tienen intimidad y que esto y que el otro. En realidad lo que sucede también tiene que ver con eso espiritual que perjudica, en este caso, a un consagrado a Dios. Este hombre estaba tan consagrado a Dios que debería haber cuidado aspectos fundamentales de su vida, entre ellos el aspecto de la mujer con la que él quisiera estar. Bueno, la primera que elige estuvo mal, fue terrible, pero la segunda que elige, un poquito después de eso, termina siendo una filistea. Y esa filistea, sinceramente, lejos de estar consagrada como estaba Sansón, en realidad vino sobre la vida de este hombre para conocer el secreto de la fuerza sobrenatural que este hombre tenía. Y este hombre, que lamentablemente empezó a cometer errores de terminar cediendo al enemigo todo lo que era su poder, su fuerza y su autoridad, lo terminó haciendo de una manera lamentable, porque lo que no podía hacer este hombre era frenar su apetito y su deseo sexual. Grandes hombres de Dios han cometido este ilícito, grandes hombres de Dios han cometido este gravísimo error. Por eso titulé esta meditación La tragedia de un consagrado a Dios. Una persona consagrada desde el vientre materno, una persona que aprendió las cosas de Dios desde niño, pero que en determinado momento decidió el libertinaje en diferentes áreas de su vida. ¿Qué era lo que pasaba? La misericordia de Dios. La gracia de Dios y la misericordia de Dios siempre lo fueron cuidando, siempre lo fueron cuidando. Cometía errores los cuales él después iba a tener que darle cuentas a Dios, pero ese hombre seguía siendo un consagrado a Dios, a pesar de sus errores. Podemos hablar de una cantidad que no edifica, pero podemos hablar de una cantidad de hombres de Dios que a lo largo de la historia también cometieron cierto tipo de errores, que cuando fueron errores sexuales fueron los que más rápidamente terminaron con su ministerio. Y ese es un problema que sucedió en los tiempos de Sansón y siguen sucediendo hoy en día. Tal vez me está mirando o nos está escuchando alguna persona que incurrió en este tipo no digo delitos porque no es un delito, pero sí infracciones y pecados. Cometió este tipo de pecados. Cuando se cometen este tipo de pecados siempre hay una consecuencia. Lamentablemente es así, siempre hay una consecuencia. Y sobre todo cuando llega a la luz pública el hecho de que un consagrado a Dios cometa este tipo de errores, porque eso se va a hacer conocido en todos lados y lo que se va a hacer es, bueno, yo me acuerdo un famoso televangelista en la década del 80, Jimmy Swaggart, que fue un hombre tremendo de Dios, que a mí me encantaba como predicaba y como cantaba, pero era un hombre que cuando cometió ese error de engañar a su esposa, se supo en todos lados, se lo condenó en todos lados, y fue en el año 87, falleció el año pasado. Ese hombre se restauró, Dios lo restauró, siguió su ministerio, siguió haciendo cosas, inclusive sacó una Biblia comentada, la Biblia Swaggart, ¿no? Con todo comentario, muy interesante, yo la tengo y es muy interesante.
Hizo cosas y el año pasado falleció cerca de los 90 años. La gente no se acordó ni que escribió comentarios bíblicos, ni que abrió una iglesia muy grande, ni que hizo una cantidad de bienes. ¿Sabes de qué se Las acuerdan? almas que se salvaron a raíz de Sí, su no, mensaje. las miles de personas que se convirtieron. La gente no piensa eso. ¿Sabes lo que piensa? Lo del año 87. El no perdonarle para nada el error que cometió. ¿Por qué? Porque Dios perdona y Dios restaura. Pero nosotros los humanos nos cuesta. Nosotros Nos cuesta señalamos. olvidar, nos cuesta perdonar, nos cuesta porque te viene a la memoria lo que te pasó, lo que te hicieron, y siempre terminás condenándolo en el otro. El otro cometió el error, el otro cayó, el otro hizo esto, el otro hizo esto. Y de repente yo creo que en la iglesia, ¿sabes lo que no hay? Restauración. Primera, resucita a Jesús. ¿Qué es lo primero que hace? Va a la playa a buscar a Pedro. Porque Pedro era el más afectado por la traición. No era que Pedro estaba contento de haber salvado su pellejo. No, Pedro estaba angustiado, triste, volvió a la pesca y Jesús lo va a buscar. ¿Por qué lo va a buscar? Porque le estaba dando la oportunidad del principio. Y le dice, Pedro, ahora que todo pasó, vengo a restaurarte. Esa restauración en la mayoría de las iglesias evangélicas no existe. No existe la restauración del que cae. Porque vos decís, ¿cuál fue tu pecado? Y mi pecado fue que en vez de quedarme con 100, me quedé con 200. Bueno, te perdonamos. Pero el pecado de adulterio, de fornicación, no es perdonado. No es perdonado por la sociedad. No la sociedad común, porque la sociedad común lo aplaude, por la iglesia. La iglesia, cuando alguien cae, lo remata en el piso y dice, no se levanta más. Cayó en el peor de los pecados. Y yo creo firmemente que en el caso de Sansón encontramos un Dios que restaura, un Dios que le vuelve a dar la oportunidad. Y este era una tras otra, ¿no? Metía mucho la pata, porque se ve que era de esas personas enamoradizas, ¿no? Y veía una persona y ya quería, ya le venía la conquista, ¿no? El hecho de conquistarla. Y la tragedia fue, él tenía como 7, la Biblia le llama guedejas, en el cabello, era tan largo que se hacía como madejas de lana, ¿no? Y tenía el cabello así, hoy se llama rastas, rastas. Pero él tenía todo el cabello de esa manera para que no le arrastrara el cabello, imagínate lo que pesaría eso. Y él tenía 7 guedejas, ¿no? Entonces esta mujer viene y le pregunta, dime, ¿en qué radica tu fuerza? ¿Dónde está el secreto de la fuerza sobrenatural que tú tienes? Y le dice, bueno, si me atan con tal hilo, y venía y lo hacían y él rompía toda atadura y los sacaba todos corriendo. Entonces ella se daba cuenta que él le había mentido. ¿Pero qué hacía? Lo seducía y en la seducción le susurraba en el oído, decime el secreto, quiero saber el secreto. Y él le decía cualquier otra cosa. Y ella iba y le contaba a los filisteos. Así lo traicionó varias veces. ¿Y el hombre por qué no reaccionaba? Porque estaba enceguecido. Creo que uno de los peores errores fue su parte emocional, ¿no? Estaba, que eso lo traicionaba más que... Mira, estaba tan enceguecido que a pesar de que veía que la mujer lo traicionaba, él seguía diciéndole cualquier cosa, pero cuando veía que ella lo traicionaba, en vez de dejarla, seguía con ella. Entonces estaba coqueteando con el pecado. Sansón amó a Dalila y Dalila representa el pecado. Él amó el pecado. Él amó aquello que él sabía que estaba mal. Él había elegido una persona que no tenía que haberla elegido porque era filistea, pero él la eligió. Y eligió una persona que lo estaba traicionando una y otra, y sin embargo él seguía con ella porque estaba realmente perdidamente enamorado. Sí, yo estaba mirando en el Facebook hoy de un hombre, creo que es un país de Centroamérica, ahora no recuerdo, pero un pastor de más de 65 años. Y ese pastor fue encontrado muerto en un hotel al lado de una chica de 20 años, 19 años, ¿no? Y este hombre, claro, viendo la edad que tenía y la juventud de la otra chica, tomó pastillas energizantes y le provocaron un infarto y se murió. Y claro,
imagínate la repercusión de la noticia. Sí. Era un pastor Voló. bastante grande con una chica jovencita. Y uno dice, ¿qué lleva a que una persona que sabe que esto está mal, que lleva a una persona que está trabajando en el ministerio, que es un pastor o lo que sea, pero que está trabajando, a que pueda llegar a enloquecerse de tal manera que quiera hacer este tipo de locuras, que no solamente puede perder el ministerio, sino que puede perder, como en este caso, la propia vida, ¿no? Sin embargo, esa persona estuvo dispuesta a arriesgarse, se arriesgó y perdió, y bueno, vaya a saber qué será de él. Pero lo cierto es que la noticia era un pastor grande, ¿no? Con una chica jovencita. Y yo creo que ese tipo de cosas que pasan, yo he visto incluso como que muchos pastores se ponen de moda, de que dejan a la esposa después de 30 años y se buscan chicas Pero jóvenes. siempre una más joven, nunca más. No. Ni de la No. misma edad, ni más veterana. No, tiene que siempre ser más jóvenes. Y vos sabés que tienen un estilo. Yo los he estudiado, mirá, tienen un estilo, se ponen sacos cortos, pantalones chupines apretados, es decir, cambian hasta su manera de vestirse, se hacen más jóvenes, a veces hasta se pintan el cabello. ¿Por qué? Porque ahora tienen al lado una persona 30 años menor o cosas por el estilo. Es decir, la edad de la hija es ahora la edad de la nueva esposa, entonces, y todavía la nombran profeta, cosa que tergiversan el ministerio, los dones y talentos dados por Dios, poniéndose títulos rimbombantes. Y en realidad, ya cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas, de dejar la esposa, buscarse una más joven y hacer, están haciendo lo mismo que hizo Sansón. Empieza la tragedia de alguien que estaba consagrado a Dios, que Dios lo quería de cierta medida o manera, y esas personas deciden, yo quiero ser feliz. A mí, ¿sabe lo que me dijo una persona? Yo quiero ser feliz porque la vida es corta. Le digo, por eso mismo. Por eso mismo, ¿no? Hay que buscar la salvación. Pero no la aproveches para intentar la felicidad a cualquier precio. Pensá que la vida es corta y que no es la única vida que vivimos. Tenemos otra vida que después de esta, que es la vida eterna, y de esa no se retorna. Entonces los errores cometidos en esta vida se pagan de una manera muy, muy, muy grave, porque que una persona que fue llamada al ministerio termine perdiendo su vida, termine perdiendo su salvación, porque no importa el ministerio, no importa. No importa si sigue predicando o no sigue predicando, lo que importa es si se salve o no. Entonces una persona que se termine perdiendo por hacer este tipo de locuras, realmente da que pensar. La verdad que hablar de Sansón es hablar hoy en día de una cantidad de personas que han perdido todo respeto por las cosas de Dios, han perdido de repente, o sea, errores podemos cometer todos, ¿sí? Pero otra cosa es vivir en el error y otra cosa es saber que hay cosas que te van a destruir el ministerio. Hay cosas que el enemigo no te va a perdonar ese error. No te va a perdonar ese error. ¿Por qué? Porque sabe que donde destruya tu moralidad, donde destruya que vos bajes las barreras, claro, pero vos bajaste las barreras de aquello que decís, no, esto no está bueno a los ojos de Dios, mejor no lo hago. No, ya no importa. Lo que importa es que la gente no te vea. Si la gente no te ve, no pasa nada. Y ellos creen que no pasa nada. Entonces, Sansón era una persona que lo que le gustaba lo tomaba. Y creo que en la parte sexual viene a representar, por decirlo de alguna manera, la cantidad de consagrados a Dios que han perdido el ministerio, han perdido el rumbo del ministerio, todo por de repente, por una aventura o por una conquista o por algo que se les cruzó y que no supieron tener el freno necesario para decir no. Hoy las tentaciones no es lo mismo esta sociedad que la que había hace 40 años atrás, es otra sociedad. Hoy la juventud está totalmente cambiada a lo que era la juventud de mi tiempo. Entonces, hoy en día una persona que ya pasa cierta edad tendría que tener otro tipo de lineamientos en la vida, otro tipo de normas como para decir, no, en esto no voy a caer. El otro día viene una persona a pedirme oración, 60 años, y se droga. Y yo pensé, bueno, si se droga debe tener 20 años, 25 años. No, es un hombre de 60 años. Digo, con la edad que tenés ya tendrías que... no, ¿y vos toda tu vida te drogaste? No, empecé hace unos 5 años. Es inconcebible. Lo que no hizo en su juventud. Lo que no hizo en 55 años lo viene a hacer ahora. Entonces, su esposa lo echó de su casa, sus hijos no lo quieren ver,
Entonces estaba desesperado viendo qué puedo hacer para recuperar a mi familia. Lo primero que tenés que hacer es recuperar tu inteligencia, tu sabiduría y tu salud. Primero deja lo malo, deja aquello que te está haciendo terminar durmiendo en la calle. Ya lo habían amenazado de muerte los que venden droga porque no había pagado unas cuentas. Y yo, mirá, si vos seguís en esto, es como tirar una piola. Va a llegar un momento, una cuerda, que se va a Es romper. que una cosa va desencadenando la otra, Una va ¿no? llevando a la otra. Y ya había, viste, ya no le importaba nada, había ido a la casa, había tomado cosas, se las había salido a vender para poder pagar esa deuda. Es decir, aquello que compró con tanto sacrificio con su familia, hoy lo estaba liquidando por unas monedas para pagar su deuda. Cambió su manera de pensar, su manera de Sí, actuar. sí. Por eso digo, en este caso es la manera como un consagrado, o una consagrada, porque no excluimos a ninguna mujer, que una persona deja las cosas de Dios, deja esa consagración que tiene a Dios, ese deseo de servirlo y serle fiel a Dios, porque de repente piensa más en esos minutos del placer que te va a dar el sexo, la droga o lo que sea. Y yo te puedo asegurar que lo que te da por un lado como placer por unos minutos, te lo termina sacando después en la tristeza y el dolor que te viene por haberle fallado a Dios. Y saben, yo creo que Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar, Dios quiere bendecir, Dios quiere fortalecer a las personas para decirle, esto no es lo que yo quiero para ti, esta no es la vida que yo quiero para ti. Yo creo que Dios habrá tratado varias veces con Sansón, pero él era una persona muy obstinada, era una persona que lo que se proponía sabía que lo iba a tener. Él había sido juez sobre Israel, él había sido una persona que había gobernado, que sabía lo que era estar en autoridad. Sin embargo, su vida personal dejaba mucho que desear y se había enamorado de una mujer que realmente no debería haberla ni siquiera conocido, ¿no? Dice que el Espíritu Santo se empieza a manifestar en él desde que era niño. Tuvo grandes victorias. Ese hombre mató 1000 personas con la quijada de un asno. ¿Vos te imaginás cómo habrá peleado ese hombre? Dios le Dice había que capacitado de tal manera que se le había quedado así adherida a la mano, ¿no? De tanto que mató gente. Era una persona que tenía grandes victorias, pero después de las grandes victorias venían las grandes derrotas. A veces hay personas que dicen, me está yendo bien porque estoy viendo que Dios me está respondiendo, ¿no? Y tienen de repente victorias para contar, testimonios, y de repente atrás viene un problema. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual que nos conoce sabe perfectamente a qué le cuáles son tenemos nuestras miedo, debilidades. cuáles son nuestras debilidades, conoce todo de nosotros y nos va a atacar por el lado más débil, nos va a atacar por ese lado. ¿Sabes cuál es una de sus armas predilectas que Satanás usa contra los ministros? El ego, el ego. El ego de qué bien que predicás, cómo Dios te responde, sos el amigo de Dios, me encanta como sos, me encanta lo que haces, qué bien, no hay otro como vos. Y hay personas que empiezan como a desarrollar un ego impresionante. ¿Y sabe qué? Satanás le encanta hacer eso, porque es como un globo de helio que va subiendo y que después lo suelta. Y mucha gente ha terminado perdiendo su ministerio por su personalidad y por su carácter, porque ha creído que son algo. Y mire, se lo digo como un consejo, nunca se crea más de lo que usted es. Nunca se crea, porque el que verdaderamente es grande es él. Nosotros no. Nosotros somos personas débiles. Nosotros somos personas que si no dependiéramos de él, no podríamos dar un paso solos. Sin embargo, por su gracia y por su misericordia, seguimos adelante, pero por la gracia de él, por el amor de él, por lo que él hace en nosotros. Ahora bien, ¿qué entró con Dalila? Con Dalila entró la avaricia y la infidelidad. Dalila le transmitió a este hombre una cantidad de espíritus que empezaron a hacer que el carácter de esta persona empezara a cambiar, que las decisiones de esta persona empezaran a cambiar, que ya aquello que antes combatía porque lo veía malo, ahora ya lo está dejando pasar. O sea, Dalila trajo cosas negativas a la vida de Sansón y fueron todas espirituales. Y este hombre no se daba cuenta. Y en determinado momento, y es terrible, ¿no? Porque en determinado momento dice que él le hace las confesiones de alcoba a esta mujer. Estando en su momento de intimidad, le hace cierto tipo de confesiones y la mujer vuelve nuevamente a traicionarlo. Corre a decirle a los filisteos,
El secreto de la fuerza de este hombre está en esto. Pero ¿sabe qué pasó en esas confesiones de alcoba? Que un día, dice la Biblia, Sansón se duerme sobre las piernas de esta mujer. Y en ese momento, antes de dormirse, ella le vuelve a decir, ¿por qué no me contás en qué consiste tu fuerza? Y en ese momento que él creía que está todo bien con ella, le dice, si me cortan el cabello. Y ahí ella insistió, persistió y consiguió lo que Sí, quería, ¿no? ella fue persistente en buscar la manera de hacerle el daño a él, porque ella lo que quería era que él muriera. O sea, se podía hasta ir a la cama con él, pero lo que quería era destruirlo. La misión de ella fue destruir a Sansón. Y así es el pecado, ¿no? Así es el pecado. A veces una persona se acerca a un ministro, se acerca a un pastor con buenas intenciones, trabajar en secretaría, trabajar en esto, trabajar en lo otro, manejarle la agenda al líder, a dónde va a ir, pastor, mire, yo le paso los teléfonos, le digo la dirección, ¿no? Y se transforman después en secretarias del pastor y personas tan íntimas que empiezan a dar un espacio que tal vez no deberían dar, porque están a solas o van a solas o viajan con el pastor o están en la oficina solas con el pastor y el pastor, a pesar de que es un hombre de Dios, es un hombre. O Entonces, viceversa, ¿no? Puede sí, ser al revés. Puede ser una una mujer con un hombre de confianza que, bueno, que le da todo el apoyo. Sí, ¿sabes por qué? Porque uno tiene la necesidad afectiva de ser querido. Es natural. Tenés la necesidad afectiva de ser querido, de que te quieran, de que te aprecien, de que te elogien, pero después vas como que subiendo ese ego que te decía, ¿no? Y crees que sos conquistador. Toda esa atención se transforma Entra en la un parte ego. de la conquista. Entonces, lo que le pasó a Sansón fue terrible, porque hubo una lucha espiritual contra él. Y la lucha espiritual empezó a cernirse desde que él tuvo la relación con esta mujer llamada Dalila, que en realidad lo que vino fue a destruir el ministerio de Sansón. Y cuando él comete el gravísimo error de decirle, si me cortan el cabello, nunca una navaja pasó por mi cabello, si me cortan el cabello yo pierdo la fuerza, bueno, ese fue el gravísimo error que cometió para que entonces Dalila fuera y le dijera a los filisteos, hay que cortarle el cabello, para que vinieran, le cortaran el cabello y realmente él perdiera la fuerza. ¿Sabes cuándo Sansón se dio cuenta que había perdido la fuerza? Cuando fue atacado. A veces hay hombres que parece que está todo tranquilo hasta que vienen los ataques y ahí se dan cuenta que algo pasó. Que no hay nada porque todo tiene consecuencias. Cualquier cosa, es como un lago donde tú tiras una piedra. Por chiquitita que sea la piedra que tú tiras al lago, va a generar los círculos concéntricos. Pero cualquier cosa que hagamos en la vida tiene su consecuencia, ¿no? El hecho de, no sé, se te cae algo, como tú decías, agarrarlo no, ir a tal hora, no salir, salir más tarde, o sea, todo en la vida tiene consecuencias. Cuando más, cuando no están en lo que Dios está buscando de nosotros, ¿no? Sí, en este caso es lógico, ¿no? Una sola atadura pecaminosa le da ocasión al enemigo de tomar la fortaleza de Dios. Porque la fortaleza que Dios tenía en Sansón era el cabello largo. Era que él nunca se había cortado el cabello, era una señal. Si este hombre nunca se corta el cabello, quiere decir que está consagrado a Dios. Y cuando el enemigo supo que cortándole el cabello perdía la fuerza, entonces él, cuando es atacado, recién ahí se dio cuenta. Entonces, todos somos atacados de una u otra manera, ¿no? Pero no ese ataque que viene después que uno ha perdido la fuerza por haber caído en este tipo de infracción, ¿no? Dalila representa el pecado y Sansón amó el pecado. Ahí está la gravedad del tema. Que si Sansón se hubiera mantenido fiel en ese sentido, de no hacer las cosas que no hizo nunca, como tomar vino o cortarse el cabello, yo creo que todavía Dios iba a seguir teniendo de él misericordia. Pero la misericordia se termina cuando se termina el pacto. Y cuando una persona, en vez de hacer pacto con Dios, termina haciendo pacto con el enemigo, bueno, el enemigo va a usar ese nuevo pacto diabólico para destruir el ministerio de muchísimas personas. Ahora bien, las personas que han caído, que han sido destruidas, ¿tienen opción de levantarse? Porque hay dos bibliotecas bíblicas, la que dice que no y la que dice que sí. La que dice que no, dice no, nunca más puede ser ministro, nunca más puede ser pastor, nunca más se le puede dar la confianza de que esa persona pueda estar al frente de una congregación porque no tiene la autoridad moral
al haber caído. Y hay otra biblioteca bíblica que dice, no, si Dios restaura, Dios puede restaurar el ministerio. Se lo dejo a criterio personal, no voy a entrar en esto, pero sincero, porque ¿qué pasa? En el caso de Sansón, Sansón es de alguna manera, podríamos decir, restaurado, ¿no? Porque él le pide a Dios tener la fuerza para tirar las columnas del templo. O sea que la fuerza le vino, pero ciego quedó. Y pagó con su vida el hecho de tener el último milagro, que fue la muerte de aquellos 3.000 filisteos. Yo creo que las consecuencias están, que lamentablemente por más que uno pueda volver al camino de Dios y pueda volver a la salvación, es difícil. Por eso hoy hablábamos de Jimmy Swaggart, ¿no? En el año 87 comete un ilícito, un error, un pecado, pero no se lo perdonaron nunca más en 45 años después que siguió predicando, no se lo perdonaron, ¿no? 40 años más siguió predicando, sacó comentarios de una Biblia y todo, no importó. No importó lo que había hecho. Y yo creo que el enemigo es experto en venir a recordarnos el pasado. Ese pasado que a veces yo no quiero pensar, pues yo digo, ya está. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento. Es decir, tenemos una carrera que correr y no podemos estar mirando para atrás. Pero el enemigo te pone un espejo retrovisor, como en los vehículos, para que uno mire el pasado, y ese pasado, como una famosa película de los años 50, mi pasado me condena. Bueno, esto es igual, el pasado te termina condenando. Ahora bien, ¿hay una restauración en la vida de Sansón? Sí, hay una restauración. En la segunda parte vamos a tocar el tema de la restauración de Sansón, pues yo creo que es interesante ver cómo Dios le dio una oportunidad de que él no se fuera de esta vida como un perdedor. Pero si te parece, hacemos una breve pausa de unos minutos donde vamos a escuchar un tema musical y usted se puede ir comunicando con nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente, los números que aparecen en pantalla nos dejan de dónde, de qué país nos están viendo, nos están escuchando, y también la petición para que nosotros podamos estar orando en este tema que está muy interesante. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, y acá seguimos en la segunda parte. Recuerde que en los minutos finales de esta segunda parte vamos a estar orando por su milagro, para que Dios intervenga, para que Dios interceda en todo lo que a ustedes está pasando y es un problema. Nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es usted, ni en qué ciudad, pueblo o país usted se encuentra, pero sí sabemos que Dios, a través del poder del acuerdo, dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que piden, Dios lo hace. Bueno, nosotros nos vamos a poner de acuerdo con usted en orar por su necesidad. Nos encantaría que usted nos mandara un mensaje y nos hiciera saber qué es lo que usted está precisando que Dios haga, porque de seguro Dios va a intervenir en usted. La primera media hora estuvimos hablando de lo que era Sansón, el error gravísimo que comete en la elección de las personas. Y esto quiero decirlo, me voy a tomar unos minutitos nada más para hablar de lo que es el yugo desigual. La Biblia habla de que nosotros no debemos caer en el yugo desigual. Y hay una realidad, usted no puede compartir la vida con una persona si no comparte la fe con una persona.
Si usted piensa que la persona que puede convivir con usted le tiene que atraer físicamente, se equivoca. La persona lo que tiene que tener con usted es la misma fe que lo lleve a superar una cantidad de obstáculos que la vida naturalmente trae. Pero si yo no comparto la fe con una persona, reitero, no puedo compartir la vida. He visto muchísimos fracasos en personas que eligieron a alguien que no quería saber nada de la iglesia, pero se acercó a la iglesia para poder conquistar a esta persona y después que se casaron dijo, ya fui a la iglesia, ahora no voy más. Y muchas veces después vemos personas solas en la iglesia, tanto hombres como mujeres, porque eligieron mal. Entonces, el yugo desigual significa, usted no puede estar compartiendo el yugo, que es el matrimonio. El yugo era lo que se ponía en el lomo de los bueyes para que tiraran parejo. Si usted no tira parejo con una persona porque una cree y la otra no, bueno, ahí va a tener un problema que le va a terminar sacando a usted del ministerio, de la iglesia, del camino, porque la otra persona de repente tuvo más fuerza para sacarlo a usted que usted para que esa persona ingresara al camino de la salvación. Entonces, es un consejo bíblico, no os unáis en yugo desigual, no elijan una persona que no comparta la fe. Bueno, es exactamente el primer error que comete Sansón. Él era enamoradizo, se enamoraba muy seguido, necesitaba una mujer, pero siempre las eligió en lugares equivocados y con pasados sórdidos, como la primera que leímos en Jueces capítulo 16. Ahora bien, él cometió muchos errores, pero era un consagrado a Dios, que le llevó a que Dios mantuviera en la vida de Sansón no solamente la autoridad, sino que también él era un hombre en eminencia, era un hombre que tenía muchas cosas para hacer. Sin embargo, esa parte sentimental, emocional, le jugó en contra. Si usted es un ministro de Dios o si usted es una sierva de Dios, tenga mucho cuidado, porque tal vez usted está orando por alguien para que llegue a su vida, está esperando en alguien y Satanás le va a tratar de poner en el camino la persona equivocada. Usted se podrá enojar conmigo tal vez y decir, no, pero ¿cómo va a decir eso? Yo estoy pensando en una persona que trabajamos juntos, que nos conocemos hace años, pero comparte la fe, va a la iglesia, se ha convertido, tiene frutos de su conversión o solamente tiene una simpatía y una atracción natural. Porque por esa simpatía y por esa atracción natural, usted puede unirse en matrimonio con una persona que no comparta su fe. Ojo con esto, cuidado con esto. Ahora bien, ¿sabe cómo cayó Sansón? Con el sueño. Y el sueño nos habla de la indolencia. La indolencia es no sentir el dolor. En ningún momento Sansón se arrepintió. En ningún momento él se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Él fue indolente porque no sintió el dolor de aquello que le estaba trayendo un dolor al corazón del Padre. Él no se dio cuenta. Él creyó que era normal estar en la cama con esa persona hasta que se dio cuenta que fue atacado por los filisteos y ya no tuvo la respuesta en aquella fuerza sobrenatural que él tenía. Esto es muy delicado porque ataques vamos a tener siempre, pero no es lo mismo el ataque de una persona que está congregada en obediencia y buscando de Dios a una persona que está muy lejos de los caminos. Por eso una de las oraciones que hacemos al final es orar para que aquellas personas que deseen hacerlo puedan recibir a Cristo en sus corazones y hacerlo el Señor de sus vidas. Hablar de Sansón es hablar de una persona obstinada, es hablar de una persona cabeza dura, es hablar de una persona que uno dice, pero ni 10 disciplinas juntas lo enderezan. No, era muy hacer lo que él quería, ¿no? Y como era una persona que estaba en autoridad y todo, no hubiera habido nadie que le pudiera decir que estaba equivocado, pero él fue desobediente y solamente se arrepintió cuando vio que quedó ciego. Y el enemigo, ¿sabes a qué vino? A quitarle la fuerza, a dejarlo ciego y a terminar con su ministerio. Y lo logró a través del señuelo, o del anzuelo, como tú quieras llamarle, por donde él mordió, que fue Dalila. Dalila fue el señuelo de Satanás en la vida de este hombre que terminó arruinando todo. Y todavía se burlaban de él y se reían. Miren cómo logramos que quedara ciego y lo hacían tirar de una piedra de molino, se burlaban, se reían. Que hacía tiempo que venían detrás de él, estaban esperando su caída. Estaban esperando hacía años.
porque él había matado una cantidad impresionante de filisteos. Y los filisteos tenían una especie de anfiteatro, ¿no? Que tenía columnas y tenía tribunas arriba. Y llenaron ese lugar para llevar a Sansón y burlarse de él. Y Sansón le pide a Dios, ¿no?, que Dios le dé una oportunidad. Y la oportunidad era: permíteme que yo toque las columnas, las bases fundamentales de este edificio, romper esas columnas con sus manos, o sea, volver a tener la fuerza anterior que había perdido, para entonces vengarse de aquellos que lo habían dejado ciego. Pero ¿cuál era el tema? Que él tenía que morir con los enemigos. Él tenía que dar la vida para que los otros murieran también. Esto nos habla de Jesús. Increíble, ¿no? Pero nos habla de Jesús. Jesús dio la vida. La volvió a tomar, pero entregó la vida. Y entregó la vida para matar definitivamente el pecado que nos asediaba a nosotros y no nos dejaba ser libres, hasta que no tenemos la salvación. En tu ratito voy a orar para que hayan personas que hoy puedan recibir la salvación. Y a mí lo que me gusta de esta parte es que el enemigo que lo dejó ciego, que lo dejó sin fuerzas, que se burlaba de él, que se reían y que lo llevaban como un espectáculo circense. Bueno, nos vamos a reír ahora de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, que durante 40 años nos hizo la vida imposible? Bueno, ahora, miren, lo tenemos acá como un perrito dando vueltas acá, moviendo una piedra de molino, riéndonos de él. Y sabe que esa oración que Sansón hizo a Dios, una oración muy sentida, y le dijo: Dios, me equivoqué mucho en la vida. Cometí muchos errores, cometí muchos pecados, metí mucho la pata, como decimos por acá, pero te voy a pedir una sola oportunidad. Una oportunidad donde yo recupere la fuerza que perdí para yo poder vengarme y poder matar los enemigos. Y Dios se lo concede. Entonces este hombre en determinado momento, como no veía, pide poder tocar las columnas. Y los filisteos le dijeron que sí, porque los filisteos nunca se imaginaron que él iba a recuperar la fuerza. Dijeron: que toque la columna nos da igual, dejen que toque las columnas. Y él pone una mano en cada columna, la fuerza descomunal que tenía, impresionante. La fuerza descomunal que tendría Sansón, que toca las columnas y las quiebra, las logra quebrar de tal manera que toda aquella tribu, mueren 3.000 filisteos. Mueren 3.000 filisteos porque caen esas tribunas repletas de gente y mueren todos. Es decir, terminó matando al final de sus días a más gente que la que había matado en toda su vida. Terminó matando más gente en ese acto, pero murió él también, que sería el final feliz de la película, que matara a todos los enemigos, pero él no muriera. No, tuvo que morir en eso. Y ahí está lo que dije hace un rato, es el precio del pecado, porque la Biblia es clara en esto: la paga del pecado es muerte. Podemos de repente cometer errores, podemos cometer pecados, podemos hacer cosas que de repente no están bien, pero hay pecados como que no se solucionan así nomás. Hay pecados que necesita la persona, no solamente el arrepentimiento, no solamente la reconversión, no solamente volver a las cosas de Dios, sino que también esa persona necesita recibir el perdón de la gente, que es difícil, y perdonarse a sí mismo. Qué difícil que es perdonarse a sí mismo. Una vez una señora me contaba, el esposo la engañaba y la engañaba con otras mujeres. Y un día a ella se le da la oportunidad de poder engañarlo a él. Y ella hasta lo hizo como por despecho. Si él me engaña, yo voy a tener también, me voy a dar la oportunidad de salir con alguien. Y salió con una persona y me decía, eso había pasado 20 años, ¿no? Que nunca se lo perdonó a sí mismo. Ella misma no se perdonó. La verdad, el desliz que había cometido, nunca se lo pudo perdonar. Se lo confesó a su esposo la entendió, la perdonó, siguieron juntos, pero ella me decía, aunque mi esposo me perdonó, yo nunca me pude perdonar. Y es difícil porque esas cosas tienen cierta consecuencia, ¿viste? Y al principio dije que hay ministerios que no aceptan pastores que hayan cometido alguna de estas cosas, que es totalmente razonable.
porque son pecados muy graves. Pero hay una realidad, Dios los perdona. Dios perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona un homicidio, Dios perdona un aborto, Dios perdona cualquier tipo de cosa o de locura que uno pueda llegar a hacer, porque Dios sabe cómo somos nosotros, que somos seres finitos, limitados y que cometemos muchos errores. En el caso de Sansón, fue bien la presencia de Satanás en la vida de este hombre para que él hiciera cualquier tipo de fechoría. Todo le era disculpado, pero todo trajo consecuencias. Y la consecuencia es que termina muriendo con los enemigos, con los filisteos, termina muriendo. ¿Que mató una cantidad impresionante? Sí, mató al enemigo, pero sinceramente terminó muriendo. Hoy esa zona es la Franja de Gaza, que reitero lo que dije al principio, los filisteos desaparecieron. Hoy en la Franja de Gaza están los palestinos, que no tienen nada que ver con los filisteos. De todas maneras, es una tierra que representa los enemigos del pueblo de Israel. Ahora bien, dentro de unos minutos yo voy a estar orando, y la oración que vamos a hacer es porque tal vez haya gente que se quiera reconciliar con Dios y después de haber cometido una cantidad de errores, le pase por la mente, ¿Dios me habrá perdonado? ¿Será que Dios puede perdonar? ¿O cuando una persona recibió a Cristo y comete un pecado, esa persona ya no tiene manera de ser perdonada? ¿Sabe lo que dice la Biblia? 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Y cuando habla de 7, habla del número de la perfección, no está diciendo 7 veces literal, está diciendo las veces que sea necesaria que una persona cometa un ilícito, cometa un error, puede venir a Dios y Dios tiene las puertas abiertas para perdonarle. El tema es, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿vuelve a ser hijo? Sí, nunca dejó de serlo. Recibe el abrazo del padre, recibe el anillo de la familia, recibe ropa nueva, recibe todo, se iba a sentar en la mesa como un hijo, pero la locura que cometió, el pecado que cometió, lo dejó sin herencia, porque la herencia la recibió y la malgastó. Entonces, ¿vuelve a ser hijo? Sí, pero con las consecuencias de malas decisiones. Tal vez usted tomó malas decisiones en la vida. Tal vez usted dijo, ¿por qué dejé a la persona con la que me casé? ¿Por qué la dejé? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué? ¿Por qué de repente por una aventura que me deslumbró, yo cometí el error más grande de mi vida y de repente dicen, porque hay gente que no confiesa los pecados porque dice, si los confieso me van a echar, me van a echar del grupo y bueno, ¿a dónde voy a ir? Acá en Uruguay hay pueblos chicos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces, en un pueblo chico, de que de una punta a la otra se sabe todo, vos decís, yo no digo nada, si llego a decir que cometí este error, todo el pueblo lo va a saber, me voy a tener que ir del pueblo. Entonces, las personas, ¿qué hacen? Muchas veces no dicen nada, se callan, le piden perdón a Dios, pero después le queda la duda, ¿será que Dios me perdonó? Y yo digo, sí, Dios perdona. Y el perdón de Dios es tan integral que Él ya te perdonó. Ya lo hizo, ya te perdonó. Está esperando tu decisión de venir a Él. Entonces, no puede ser que si vos le pedís perdón a Dios y Dios te perdona, vos todavía te des el lujo de decir, ¿será que me perdonó? ¿No será que no me perdonó? ¿Será que hay algo que me quedó por pedirle perdón a Dios? Hace un tiempo atrás yo escuchaba, ¿no? Una persona que va y le dice al pastor, dígame, la verdad que me está yendo muy mal, en todo, en el trabajo, en la familia, en todo, me está yendo muy mal. Y este pastor le dice, ¿usted da el diezmo? Sí, pastor, yo doy el diezmo. ¿Tá? Y dígame, ¿usted no tendría algún abuelo, bisabuelo que era brujo? No, que yo sepa, no. Bueno, porque capaz que hay algún antecedente, alguna cadena ahí de herencia maldita que usted no cortó. Y este hombre se quedó pensando. Y cuando me lo contó, yo digo, no, cuando uno recibe a Cristo se cortan todas las maldiciones. No hay maldición de tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, nada. Cuando se corta, se corta. Cuando Dios perdona, Dios perdona. Y el perdón de Dios elimina todo lo que viene para atrás. No es que algo te va a venir a vos o la herencia maldita de tus tíos y mentira. Cuando Dios te perdona, Dios te perdona. Y una de las cosas lindas es que nosotros le pedimos perdón a Dios y sentimos esa paz, esa tranquilidad de decir, Me yo sé, escuchó me y me escuchó. respondió. Dios te responde enseguida. Es. Así que recibimos todavía las llamadas de personas que nos quieran escribir y que nos digan ahora, yo quiero recibir a Cristo, oren por mí, vamos a orar por usted.
o la reconciliación, que para mí es maravillosa. Los números nos han dicho que son más los que se reconcilian que los que se convierten. Están ahí, pero son un poco más. Quiere decir que hay mucha gente que tal vez nos están mirando, que están necesitando esa oportunidad de decir, tengo que volver, quiero volver. Y a mí me encanta cuando, pues es más difícil pastorear una persona que estuvo en la iglesia, se fue y después vuelve, que la persona que es nueva. La persona que es nueva, todo es nuevo. Le decís, no hay que ir al baño a tal hora y no va. No hay que hacer tal cosa y no va. No lo hace. Pero el que ya conoce dice, ¿por qué? Si yo lo hacía antes y no... No me va a pasar nada, no pasa nada. Vienen con sus mañas, no vienen con sus cosas. Bueno, es difícil porque hay que amarlos. Hay que amarlos, hay que bendecirlos. Pero yo me gozo y me alegro tanto cuando viene una persona que me dice, después de tantos años quiero volver a la iglesia. Eso para mí es maravilloso. En unos minutos nada más, nos quedan pocos minutos para que usted se acerque a través de la oración al trono de Dios y recibir ese perdón. Terminamos con el tema de Sansón. Sansón terminó en una victoria, pero la victoria terminó con la vida de él. Ahí se terminó la vida de Sansón. Si uno pasa raya y busca el número final, yo diría que Sansón no fue vencedor, para mí. No fue vencedor. Por más que haya matado a miles de enemigos, no fue vencedor. Y no fue vencedor porque nunca puso a Dios en primer lugar. Siempre se puso él. Puso su deseo, puso sus ganas, puso sus sentimientos y no puso a Dios. Si él hubiera sido un hombre que hubiera puesto a Dios, mire, se habla mucho de Salomón, el hombre más sabio que pisó esta tierra. Sí, era sabio para muchas cosas, pero para otras no. Y fue un hombre que también el mismo problema que tenía Sansón fue el que tenía Salomón, que era el tema polleras. Un tema muy delicado, un tema que ha destruido muchísimos ministerios y en los cuales uno siempre tiene que tener muchísimo cuidado. Si Dios no está en el primer lugar, el peligro es inminente y puede estar allí latente para cualquier persona. Y reitero esto, no importa la edad, cualquiera puede estar en las condiciones de caer en este tipo de cosas. A mí me gusta orar para que la gente reciba a Cristo. Me gusta orar para que la gente reciba la salvación. Me gusta hacer esa oración para decir, usted hoy puede recibir a Cristo y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Eso me parece estupendamente maravilloso. Y es una decisión personal. Cuando usted recibe a Cristo no recibe el dogma de una iglesia. No recibe, bueno, ahora tome este librito, acá están los sí, los no, lo que tiene que hacer y lo que no. No. Usted recibe al Espíritu Santo, que es el que empieza a guiar su vida y hacerle ver que de repente ya hay cosas que usted no va a tener el deseo de hacer, pero sí va a querer hacer otras que le va a involucrar con la iglesia misma en sí, con actividades de la iglesia, con predicarle a otros, con decirle a otros qué lindo que es conocer al Señor. Así que recibir a Cristo es algo tan hermoso que yo cada vez que hago esta oración lo hago con una emoción bárbara, ¿no? Me emociona. Me emociona saber que podemos decirle a Dios, Señor, perdóname, y que sabes que Dios te va a perdonar. Porque Dios dice, a lo suyo vino. Juan capítulo 1. Al pueblo judío. Y los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. No somos hijos naturales, somos hijos insertados en el olivo original, que es Israel, pero tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. O sea que si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que hacer esta oración para recibir la salvación. ¿Está dispuesto a hacer esta oración? Es una oración corta, es una oración breve, pero que tiene una connotación tan eterna, tan hermosa, que yo creo que va a valer la pena que usted la haga. Porque además le cambia la vida, créamelo. Dios le quita la carga del pecado. ¿Quiere hacer esta oración? Yo voy a hacer la oración y usted la repite. Así que en el país donde usted esté, haga esta oración con nosotros. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, reconozco que Jesucristo es el Señor. Reconozco que vino a esta tierra, que vivió entre nosotros y que llegó a la cruz, dando la vida, muriendo por mis pecados y resucitando al tercer día. Yo recibo a Jesús
en mi corazón como mi Salvador personal y lo hago el Señor de mi vida. Y pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando parta a la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Y te doy muchas gracias, Señor, por la salvación que me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, háganos saber, porque a nosotros nos alegra, ¿verdad, Silvana? Sí, exacto. Nos alegra muchísimo ver el número de las personas que reciben a Cristo. Pero ahora viene una oración muy especial, que es la oración sobre aquellas personas que habiendo meses atrás, años atrás, habiendo conocido la salvación, se han alejado, se han apartado, y por ellos vamos a orar. Padre, hay hombres y mujeres que están allí, Señor. Están esperando, Señor, este momento donde ellos quieren reconciliarse contigo. Así que yo te pido, Padre, que perdones todos sus pecados, todas sus malas decisiones, todo aquello que hicieron, que fue un error en sus vidas. Yo te pido que los perdones, que no quede nada, Señor, sin perdonar, absolutamente nada, para que ellos ahora, Señor, puedan sentir el gozo y la alegría del abrazo del Padre a ese hijo que se había alejado, pero que retorna nuevamente a la casa. Bendícelos a todos ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora nos queda la última oración. Un milagro. Un milagro es cuando se rompe una ley natural de la física o de la lógica. Un milagro es cuando los médicos dicen tenemos que cambiar el diagnóstico, no sabemos qué pasó. Un milagro es cuando el abogado dice, bueno, pero ya estaba todo decidido que iba para este lado y ahora fue para este otro. Un milagro es cuando usted no sabe por qué, pero alguien vino y le entregó las llaves de un vehículo, las llaves de una casa, le entregó algo que usted no esperaba y lo sorprendió. Bueno, eso es un milagro. Un milagro es cuando desaparece una enfermedad. Yo lo he visto y lo creo que ahora le va a pasar a muchísima gente que nos está mirando. Señor, bendice ahora, Padre, a las personas que están esperando un milagro. Ese milagro sobrenatural, Padre, que lo necesitan, Señor, imperiosamente. Que creemos que tú tienes el poder, la autoridad, la gracia y la misericordia para hacerlo. Y yo te pido que en esta hora, Señor, tú los bendigas, Señor, a todos ellos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que a partir de este momento, allí, Señor, donde ellos se encuentran, reciban el milagro, Señor, de parte tuya. Y nosotros con Silvana nos gozamos cuando nos dan el testimonio de que el milagro ocurrió. Están en este momento ocurriendo milagros. Se están rompiendo una cantidad de maldiciones, trabajos, hechizos, conjuros y oraciones contrarias. Se están rompiendo en la vida de esas personas que ahora están quedando completamente libres y en condiciones, Señor, de recibir el milagro. En el nombre de Jesús, por tu gracia y tu misericordia. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias. Pero no nos queremos ir sin invitarlos a ustedes a nuestra página. Exacto, para que puedan entrar a ver este programa, si es que lo quieren compartir, o programas anteriores, lo pueden estar haciendo a través de YouTube a Tierra de Bendición Uy, todo junto, y ahí van a poder estar mirando todos los programas. Y se asocian. Es totalmente gratis, se asocian porque después apretan una campanita y cada vez que nosotros grabamos algo, le comunica a ustedes que tenemos algo nuevo. En la Iglesia Tierra de Bendición de la ciudad de Montevideo, que estamos muy felices de poder estar con ustedes con este espacio, que es un poco nuevo para nosotros, ¿no? Tenemos muy poquitos socios, así que nos encantaría que alguno de ustedes se asociara. ¿Cómo es la dirección? Tierra de Bendición Uy, con Y al final, de Uruguay. Y de la parte final de Uruguay. Tierra de Bendición UY, y se ponen en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos, Silvana. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.